Bien, vamos a revisar el tema de medicamentos con acciones sobre músculo liso y que en alguna medida, como ustedes lo van a ir viendo, em, hay conceptos que se repiten, hay posiblemente moléculas que vamos a ver que ya hemos conocido. Y esto no es casualidad porque precisamente lo que queremos es, como se los he mencionado, es reafirmar, reforzar el mecanismo de acción, la interacción de los medicamentos con los receptores y que ustedes comprendan cuál es el proceso fisiológico que se genera a partir de esa interacción de tal manera que, pues, vamos a ir viendo, y cerrando, pues, estos ciclos de conocimiento, y en este caso con estos medicamentos que tienen acciones sobre músculo liso. Vamos a dividir, pues, toda este gran cantidad de conocimiento, en categorías y vamos a, comprender aquellos medicamentos relacionados con la histamina, con la serotonina, y especialmente aquellos categorizados como alcaloides de la érgota. Vamos a hablar sobre los péptidos y los vasoactivos, sobre los eicosanoides, óxido nítrico y aquellos medicamentos que se utilizan para el asma. Todos ellos tienen acciones sobre músculo liso y por eso pues los hemos incorporado en este tema. En relación a la histamina, debemos de recordar que la histamina es un mediador de reacciones alérgicas, inflamatorias, inmediatas, que tiene un papel modesto en la anafilaxia, pero que sí es un mediador de reacciones alérgicas. Tiene una participación interesante sobre la secreción del ácido gástrico, es un neurotransmisor y neuromodulador y tiene funciones inmunológicas como la quimiotaxis de glóbulos blancos. Así es que, como ven, la histamina participa en una gran cantidad de funciones del organismo y por lo tanto se convierte en un target farmacológico interesante porque, como lo hemos dicho ya varias veces, la farmacología explora, primero conoce el funcionamiento normal y explora cómo puede incidir a partir de ese funcionamiento normal de un neurotransmisor, como es el caso de la histamina, para a través de sus propias propuestas de moléculas estructurales, incidir positivo o negativamente para controlar un proceso, en este caso, por ejemplo, alérgico, si se quiere. Entonces, recordar que la mayoría de la histamina es almacenada en mastocitos y basófilos. Los mastocitos son especialmente abundantes en sitios de posibles lesiones tisulares, como nariz, boca, pies, superficies internas del cuerpo y vasos sanguíneos, en particular puntos de presión y bifurcaciones. La histamina no pertenece a los mastocitos, es decir, aquella que no pertenece a los mastocitos se encuentra en tejidos como el cerebro, donde funciona como neurotransmisor, en el fondo del estómago, en las células parietales productoras de ácido, ahí también hay histamina. De tal manera que veamos que la em, distribución de la histamina es a lo largo y ancho de todo el organismo y por lo tanto, pues su potencialidad de acción es inmensamente amplia. Em, Recordemos que la histamina tiene prácticamente, si se quiere, dos funciones muy bien definidas. Una es la liberación inmunológica, porque es el estímulo de la IgE en superficie, genera un estímulo de explosión y de granulación de histamina, que es el mediador de las reacciones alérgicas tipo 1, y ahí está presente la histamina. Pero también participa de la liberación química y mecánica em, por una sustitución de la unión de histamina dentro de las células. Y entonces al romperse esa unión, pues se genera pues todos los efectos propios de estos procesos. Los receptores con los que se vincula la histamina son cuatro, el H1, el H2, H3 y H4, y vean que ustedes que la distribución de estos receptores es muy diversa, porque como les mencionaba, pues así de diversa es la extensión de la acción de la histamina.
Hay receptores H1 en el músculo liso, en el endotelio, en el cerebro. Hay H2 en la mucosa gástrica, en el músculo cardíaco, en los mastocitos y el cerebro. Hay H3, autorreceptores y heterorreceptores presinápticos en cerebro, plexo mientérico y otras neuronas. Y hay H4, eosinófilos, neutrófilos, células TSD4. Agonistas parcialmente selectivos. Ya estos son propuestas farmacológicas que tienen efectos sobre cada uno de estos receptores, y antagonistas parcialmente selectivos o agonistas inversos, como algunos de ellos, que lo que plantean es la inhibición de la acción que transcurre a través de esos receptores. Y tal vez el ejemplo más común para nosotros y más reconocible es el de la acción sobre los H2. Por ejemplo, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina son medicamentos antagonistas parcialmente selectivos de la acción de la histamina sobre receptores H2 que están en mucosa gástrica, y por lo tanto inhiben, bloquean la acción normal del estímulo de esos receptores H2, que es la secreción de jugo gástrico. De tal forma que estos medicamentos entonces se convierten en medicamentos que controlan la hiperacidez gástrica. Entonces, de esta manera, pues ilustro lo que se está buscando con la síntesis de estas moléculas y que está reflejado en esta tabla del libro de referencia. Entonces, tenemos precisamente otros antagonistas del receptor de histamina. Tenemos los antagonistas H1, que es la primera generación de estos medicamentos, y que em, la primera generación de ellos tenía componentes o tenía efectos más sedantes que la otra, porque adivinen qué, la primera generación no tenía efectos tan específicos con los receptores, y por lo tanto esos medicamentos podían pasar barrera hematoencefálica y generar acciones a nivel central y por lo tanto sedación. Entonces, esta primera generación tenía esas características, ya la segunda generación no tenía esas características, pero receptores H1 tienen un uso muy particular y ya lo vamos a ver. Vean que tienen una absorción rápida después de su administración oral, máxima 1 a 2 horas. Están ampliamente distribuidos incluso en el sistema nervioso central. Los receptores H1 son metabolizados por citocromo P3A4. Por lo tanto, presentan altas interacciones, tiene una acción efectiva entre 4 a 6 horas, excepto algunos de segunda generación que se prolonga su acción. Bloquean la acción de la histamina por unión competitiva reversible y se encuentran disponibles como medicamentos los metabolitos activos de la hidroxicina, es decir, la cetiricina, de la terfenadina, la fexofenadina, y de la loratadina, la desloratadina. Entonces, estos ya empezamos a escuchar algunos nombres muy conocidos y que tienen efectos específicamente sobre procesos alérgicos de secreción nasal, de saturación de ojos por efecto alérgico. eh, Prácticamente podemos identificar que la acción de la histamina tiene que ver a ese nivel con el sistema respiratorio, con ese proceso, ¿verdad? También podemos tener expresiones dermatológicas de un proceso alérgico o de un proceso de estimulación de histamina. Y entonces estos medicamentos en alguna medida pueden funcionar para esos fenómenos. Algunos de ellos, como les mencionábamos, ¿verdad? Por ejemplo, el dimenhidrinato, que lo tenemos en este momento como un medicamento contra el mareo, efectivamente, ¿verdad? Todos estos que estamos viendo en esta tabla son medicamentos antihistamínicos
de primera generación. Estos, los derivados de la piperacina, son muy comunes. La hidroxicina, particularmente, me parece que la Caja Costarricense de Seguro Social todavía tiene y inclusive se utiliza mucho aprovechando el efecto secundario, es decir, ya no tanto como antihistamínico, sino más bien para favorecer una sedación. Y entonces, como inductor del sueño, podría utilizarse, lo cual no necesariamente es el camino más adecuado, pero que efectivamente se utiliza de esa manera. Las alquilaminas, también tenemos 2 componentes, 2 ejemplos aquí muy conocidos, la bromfeniramina y la clorfeniramina, que lo conocemos como, eh, medicamentos antihistamínicos que están en formulaciones antigripales. Prácticamente en todas está o la clorfeniramina, la aurorfeniramina. Em, los 2 tienen, efecto sedante leve. Y cuando ustedes ven formulaciones de AMPM o de para día y de noche, formulaciones antigripales, se darán cuenta que el principio activo que eliminan para las, formulaciones de la mañana, pues es este, el que no da sueño. Y así podemos, ir identificándolo, ¿verdad? Entonces, el derivado de la fenotiacina, la prometacina, también en algún momento se comercializó muchísimo, pero daba mucho sueño la prometacina. La ciproheptadina también, se ha utilizado, sin embargo, ya no es tan popular como anteriormente. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de antihistamínicos H1 de primera generación. Em, los de segunda generación, entonces ya tenemos medicamentos como la fexofenadina, que posiblemente los vemos en, formulaciones antigripales. Y la gran ventaja de todos estos, como la loratadina, como la cetiricina, es que no, o la desloratadina, es que no dan sueño. Son antialérgicos, antihistamínicos, pero que no dan sueño. Entonces, esta es pues un vistazo a estos antagonistas H1 de primera y de segunda generación. Dentro de sus usos, como ya lo he venido diciendo, algunos producen sedación, los de primera generación, son bloqueadores de los efectos adrenérgicos, acciones con bloqueo de serotonina, algunos generan algún grado de anestesia local, tienen acciones antinauseosas y antieméticas, por eso se utilizan como para controlar mareos y cosas por el estilo. Se pueden utilizar, en algunos casos con efectos antiparkinsonismo, acciones antimuscarínicas, logran efectos. Sin embargo, en su mayoría, están presentes en formulaciones antigripales, como lo mencionaba. Los receptores H2, el desarrollo de estos antagonistas se basa en la observación de que los antagonistas H1 no tenían ningún efecto sobre la secreción ácida inducida por la histamina en el estómago. Es decir, los, farmacólogos, los investigadores decían que es raro que estos medicamentos H1, em, logran, efectos antihistamínicos, pero ¿por qué no tienen ningún efecto sobre la histamina que se secreta en el estómago? Y entonces, es claro que esta categoría de medicamentos antagonistas receptores H2 no es el más eficaz disponible en este momento, pero cuando se lanzaron, sí efectivamente lograron generar un impacto muy significativo por su capacidad para reducir la secreción de ácido gástrico con muy baja toxicidad, em, y que los ha hecho extremadamente populares como preparaciones de venta libre prácticamente, ¿verdad? Entonces, la famotidina, la cimetidina, los podemos encontrar prácticamente en cualquier farmacia, los podemos acceder a cualquier farmacia. Son, medicamentos
para controlar la acidez gástrica, pero no son los mejores y tampoco digamos que deberían de utilizarse por mucho tiempo, porque pues esa no es la forma más adecuada de tratar la hiperacidez gástrica. Sin embargo, son eficaces y han funcionado por mucho tiempo. Con los antagonistas H3 y H4, pues prácticamente están en estudio, prometen buenos resultados en trastornos de sueño, narcolepsia, obesidad y trastornos cognitivos y psiquiátricos. Los H3 y los antagonistas H4 tienen un potencial en afecciones inflamatorias crónicas como el asma, en las que los eosinófilos y los mastocitos desempeñan un papel destacado y es hacia donde se está dirigiendo la investigación. En el caso de la serotonina, pues la serotonina sí tiene una gran cantidad, grandísima cantidad de receptores con una ubicación de estos receptores tremendamente variada y por lo tanto así sus usos. Vemos que, por ejemplo, los receptores 5-HT o receptores de serotonina 1A están presentes en los núcleos de Raphe en el hipocampo, en la sustancia negra los 1B, en los glóbulos pálidos, en los ganglios basales, la 1D en el cerebro, la 1E en la corteza del putamen y así sucesivamente ustedes pueden ver cómo están distribuidos, inclusive vean que los receptores de serotonina 2B están situados en el fondo del estómago. Entonces también ahí hay un efecto que podría abordarse desde las soluciones farmacológicas y vean que no necesariamente tenemos medicamentos como muy conocidos, tal vez algunos pocos, como por ejemplo los agonistas parcialmente selectivos de los receptores de serotonina 1B, el sumatriptán, ¿verdad? O el 1D, que también son sumatriptán, eletriptán, que son medicamentos que se utilizan, que tienen indicación para eh, controlar procesos de migraña, de cefaleas tipo migraña. O, por ejemplo, tenemos los receptores de serotonina 2C, tenemos la lorcacerina, tenemos inclusive en los receptores de serotonina tipo 3, tenemos antagonistas parcialmente selectivos como el granicetrón, el ondansetrón, que tienen efectos muy significativos para tratar los procesos nauseosos debidos a medicamentos como quimioterapias. Y entonces el granicetrón y el ondansetrón inclusive se pueden utilizar para procesos nauseosos de otra naturaleza, pero tienen efectos muy significativos a ese nivel. Entonces vean que sí, efectivamente, hay medicamentos que se utilizan para esto y que algunos de estos otros, como la lorcacerina que mencionaba, tienen efectos, indicaciones para perder peso. Por ejemplo, la dexfenfluramina se utilizó también como supresor del apetito, pero por detección de efectos adversos, gracias a la farmacovigilancia, se identificó algunos padecimientos cardíacos y se concluyó que generaba una valvulopatía cardíaca, por lo tanto se sacó del mercado. En este momento tenemos buspirona, también es un agonista 5-HT que genera un efecto ansiolítico no benzodiazepínico y que se utiliza, la buspirona, como un abordaje para la cesación de fumado, para controlar precisamente, perdón, para controlar precisamente la ansiedad por el síndrome de abstinencia. En cefalea migrañosa, precisamente estos que les estaba mencionando, em, el Relert o el Etriptán y el Rizatriptán o Maxalt son las marcas registradas que tenemos aquí en el país y que están indicadas precisamente para el tratamiento de cefalea migrañosa. Y ya ustedes pues pueden ver ahí en el mecanismo propuesto de cómo
ese estiramiento mecánico de las terminaciones nerviosas por efecto de la vasodilatación genera una percepción de dolor en la dura madre, que es precisamente lo que genera la cefalea migrañosa y que controla precisamente Relert y Maxal. Otros agonistas de los receptores de serotonina son la filibacerina, aumento del deseo sexual en mujeres, que ha tenido algunos estudios a partir de eso, la cisaprida, que se utilizó por mucho tiempo, pero se sacó del mercado para controlar el reflujo gastroesofágico y los trastornos de motilidad, se retiró por precisamente las afectaciones a nivel cardíaco. El Tegacerot, que también se ha utilizado para intestino irritable con estreñimiento, o inclusive recordemos que la fluoxetina, lo vamos a ver más adelante en el siguiente tema del sistema nervioso central, y todos ellos inhibidores de la recaptura de serotonina, es decir, tiene un efecto agonista como la fluoxetina, pero que tiene resultados muy diversos, como lo es el tratamiento de la depresión. Ahora pasemos a ver los alcaloides de la érgota. La érgota es un hongo que crece en las gramíneas como el centeno y que solamente crece cuando el centeno o este cereal se almacena húmedo y por lo tanto hay oportunidad para que el hongo crezca, el Claviceps purpurea. Resulta que desde hace muchísimos años, más de 2000 años, se conoce que el consumo de este cereal contaminado con hongo, Claviceps purpurea, generaba alucinaciones, generaba vasos, espasmos prolongados, generaba gangrena, generaba una estimulación del músculo liso uterino, favoreciendo el aborto, y que en la época medieval se llamó a esta intoxicación como el fuego de San Antonio. Entonces, hay información que respalda em, el efecto tóxico de estos, de este hongo que crece en este tipo de plantas, de cereales. Em, Estos alcaloides de la ergota es los productos de la degradación del crecimiento del hongo en la planta. Y entonces, al identificarse estos alcaloides de la ergota, pues se empiezan a particularizar cada uno de los ejemplos de cómo se explica el efecto, por ejemplo, de las alucinaciones. Claramente debería de haber una interrelación entre una sustancia y receptores cerebrales. Vasoespasmo prolongado se explica porque hay una relación entre una sustancia y receptores en los vasos sanguíneos, gangrena de la misma forma. La estimulación del músculo uterino, pues ahí entonces debería de haber una sustancia que está estimulando el músculo liso uterino, generando precisamente los efectos de aborto. Pero imagínense ustedes en aquellos tiempos cómo se percibían esas intoxicaciones prácticamente como una brujería. Em, Pasado el tiempo y habiendo desarrollado los estudios, se reconoce que los efectos incluyen acciones agonistas, agonistas parciales, antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa, de los receptores de serotonina y acciones agonistas o antagonistas o agonistas parciales, perdón, de los receptores de dopamina. ¿Y a dónde están los receptores de dopamina? De serotonina y adrenérgicos alfa en el sistema nervioso central, perdón, en el músculo liso vascular y en el músculo liso uterino. Y entonces, habiendo pasado muchísimo tiempo, muchísima investigación y desarrollo de medicamentos, pues entonces tenemos que estos alcaloides de la ergota los podemos encontrar en este momento con nombres como la bromocriptina, la ergonovina, la ergotamina, la dietilamina del ácido lisérgico y la
metisergida, perdón. Aquí debo de decir, perdón, aquí debo de decir que este, que se llama dietilamida del ácido lisérgico o LSD, es es una sustancia que genera tremendas alucinaciones e inclusive se utiliza como estimulante psicodélico como una droga, entre comillas, recreativa, de esas que se han popularizado en las fiestas tipo rave o en cualquier momento que la persona pues lo quiera consumir y pegarse un viaje de esos de recordar. En el caso de la bromocriptina, la ergonovina, la ergotamina o la metisergida, pues ya estos sí son eh, formulaciones o moléculas que tienen efectos terapéuticos y que se utilizan para eso específicamente. Dentro de los péptidos vasoactivos, ya habíamos hablado un poquito de ellos. Los péptidos vasoactivos tienen efectos muy particulares de comunicación celular, transmisores en los sistemas nervioso central y autónomo, efectos directos sobre músculos vasculares y músculos lisos, vasoconstrictores como angiotensina 2, vasopresina, endotelina, neuropéptido Y y la urotensina, y los vasodilatadores como la bradiquinina, el péptido natriurético, el péptido intestinal, el vasoactivo, la sustancia P, la neurotensina, el péptido relacionado con el gen de calcitonina y la adrenomedulina. Entonces, vean que estos péptidos vasoactivos quiere decir que tienen la capacidad de generar eh, contracción muscular de músculo liso y o vasodilatación de estos mismos músculos lisos y por lo tanto generar efectos de control negativo o positivo del flujo sanguíneo. O dependiendo de cuál músculo liso estemos hablando, no solamente del que compone la estructura circulatoria del sistema circulatorio, sino también algunos otros músculos lisos como intestinales o respiratorios. En el caso de la angiotensina, tenemos algunos ejemplos, como ya los hemos visto, inhibidor de renina, específicamente la lisquiren, inhibidores de de la enzima convertidora de angiotensina, de la ECA, como el captopril o el enalapril, el lisinopril también, bloqueadores de los receptores de angiotensina, como los sartán, el valsartán, y que explicamos claramente cómo en la vía de transformación del angiotensinógeno a angiotensina 2, ellos tienen la capacidad de interactuar como un inhibidor de renina, el Alisquiren, por ejemplo, y por lo tanto no generar la activación proteolítica de los tejidos y generar inflamación, proliferación, hipertrofia, por ejemplo, o en su defecto, em, inhibir la capacidad que tiene la renina en, eh, en el control de la presión arterial. Los IECA, que ya los conocemos, aquí vemos cómo hay una inhibición o podría darse, al darse una inhibición de la ECA, de la acción de la enzima convertidora de angiotensina, pues no hay angiotensina 2 y por lo tanto no hay balance de la presión sanguínea, balance de sodio, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, los receptores de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, de renina y de la enzima convertidora, pues logran efectos terapéuticos significativos y que se utilizan desde hace mucho tiempo. Las quininas, por su parte, son potentes péptidos vasodilatadores formados enzimáticamente por la acción de las calicreínas que actúan sobre sustratos proteicos llamados quininógenos y em, lograr en este proceso del factor de coagulación sanguínea 7 activado es cómo se va dando y aparece el efecto de, eh, de las
de las calicreínas, de las aminopeptidasas, de las quininasas, de la bradiquinina, etcétera, etcétera, logrando precisamente efecto potencial vasodilatador y que en el caso práctico del Icativan ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del angioedema hereditario. De tal manera que a través de esta vía se logra que el Icativan pues logre lo- eh, implementar esos resultados. Y aquí debo de empezar a incorporar un concepto en el caso de este medicamento, el Icativant. El Icativant es un medicamento resultado de un proceso de biodigestión que permite que la estructura de este medicamento no sea una estructura tradicional como conocemos a la aspirina, que es una estructura química en donde identificamos los elementos, hay, no sé, tantos carbonos, tantos sulfuros, tantos, etcétera. Sino que estos medicamentos producidos por biodigestión son medicamentos que son fabricados a través de procesos enzimáticos y, por lo tanto, el resultado son moléculas inmensamente grandes, complejísimas, pero que tienen efectos que han venido a llenar vacíos que los medicamentos de síntesis química no han logrado hasta este momento. Así que, pues son medicamentos que funcionan muy bien, y que aportan también positivamente al abordaje de estos, eh, del tratamiento de estos medicamentos y de estas patologías. Dentro de los efectos de las quininas, vean ustedes que tienen muchos efectos diversos debido claramente a la distribución de los receptores. Entonces, a nivel del sistema cardiovascular, generan dilatación arteriolar marcada en varios lechos vasculares, incluidos el corazón, el músculo esquelético, riñón, hígado e intestino. En cuanto a glándulas endocrinas y exocrinas, las precalicreínas y las calicreínas están presentes en varias glándulas como el páncreas, riñón, el intestino, glándulas salivales, glándulas sudoríparas y pueden liberarse en los fluidos secretorios de estas glándulas. La inflamación, al control de la inflamación y dolor, las bradykininas, pues claramente sabemos que producen las características propias de un proceso inflamatorio y que controlando, vean que prácticamente estamos ya mencionando los sitios de acción de medicamentos que pueden abordar este efecto y como lo veíamos ahora con el Icativan, en el angioedema hereditario resulta de la deficiencia o de la disfunción de un inhibidor de la C1 esterasa, la cual inhibe el complejo calicreína-quinina y activa la calicreína y la formación de bradykinin que aumenta la permeabilidad vascular, generando entonces estos fenómenos de angioedema. Entonces, entendiendo que estos receptores están en todos estos sitios, pues se podrían hacer abordajes, o eso es lo que plantea, se van haciendo abordajes de desarrollo de medicamentos para cubrir esas necesidades, modificar esas vías metabólicas y lograr efectos terapéuticos. En el caso de la vasopresina, tenemos tres tipos de receptores, el V1A, el V1B y el V2. Aquellos receptores tipo V1A pues logran generar una acción vasoconstrictora de la vasopresina. El 1B media en la liberación de hormona adenocorticotrófica por la hipófisis y en el caso de la vasopresina o de los receptores V2 median la acción antidiurética. De tal forma que pues ahí tienen ustedes sitios potencialmente activos para la acción terapéutica y como ven, hasta este momento no hay medicamentos en esta línea, pero sí que están en estudio y por lo tanto pues son
proyectos a futuro que se pueden ir desarrollando y lograr eh, su beneficio en la humanidad, obviamente bajo el concepto tradicional de que debe de ser rentable para la empresa que aporta los fondos de investigación y de desarrollo, las tecnologías, etcétera, eh, y así pues se estimula investigar o no investigar estas vías de alteración del metabolismo positivamente. Y llegamos a los péptidos natriuréticos, el natriurético auricular, el cerebral, el tipo C, que son péptidos que por sus palabras descriptoras, natriuréticos, perdón, debe de entenderse que tienen un efecto de control de las secreciones de agua, de las excreciones de agua eh, a nivel renal. Y como ustedes lo ven, pues tienen una vida corta en la circulación. Estos péptidos natriuréticos son prácticamente como bombazos, como señales inmediatas que tienen una vida media muy corta y afectan el metabolismo a nivel de riñón, hígado, pulmones mediante la neprilicina. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen niveles plasmáticos elevados de ANP, perdón, o de BNP, y este último ha emergido como un marcador de diagnóstico y pronóstico en esta condición. Y vean que ya no necesariamente son tratamientos finales, sino que más bien pueden ser intermediarios. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos viendo es que en insuficiencia cardíaca los niveles elevados plasmáticos de ANP o de BNP, de natriurético auricular o de cerebral, puede ser un evaluador de un pronóstico o de un diagnóstico de un padecimiento. Entonces, de diferentes formas se pueden utilizar. El uso de péptidos natriuréticos, vean que de igual forma el BNP se está utilizando como un marcador de control pronóstico para insuficiencia cardíaca. La administración de ANP recombinante produce vasodilatación y natriuresis. Y recuerden que la palabra recombinante viene de procesos de fabricación muy compleja que incluyen em, la incorporación de proteínas, la incorporación de enzimas que terminan generando un producto final que es prácticamente es una proteína. El resultado final de este proceso de digestión es una proteína. Em, y así es como entonces esos péptidos natriuréticos recombinantes, es decir, generados artificialmente, como la carperitida, como la nesiritida, están utilizados ya, la nesiritida en insuficiencia cardíaca descompensada y la neprilicina logra al inhibir la descomposición de péptidos, aumenta la circulación, causando vasodilatación y natriuresis, así también como un aumento compensador de renina y de niveles de angiotensina 2. Por otro lado, tenemos dentro de de estas sustancias que tienen efectos sobre los músculos lisos, las endotelinas, que son dos prácticamente categorías de medicamentos que tienen la endotelina A. em, Sobre estos receptores generan vasoconstricción en células de músculo liso, y la endotelina B mediante la liberación de prostaglandinas y óxido nítrico que se ubica en células endoteliales vasculares. También tiene acciones directas inotrópicas y cronotrópicas positivas sobre el corazón y son potentes vasoconstrictores coronarios. Tienen efectos sobre los riñones para causar vasoconstricción y disminuir la tasa de filtración glomerular y la excreción de sodio y agua. En el sistema respiratorio provocan una potente contracción de músculo traqueal y bronquial. Y las endotelinas interactúan con varios sistemas endocrinos, aumentando la secreción de la renina, la aldosterona
y los mm, natriuréticos auriculares como los que ya vimos. Las acciones de las endotelinas tienen principalmente efectos de vasoconstricción y la estimulación de síntesis de prostaglandinas y óxido nítrico produce una disminución de calcio intracelular y vasodilatación generado precisamente por las endotelinas que pues ya vemos que tienen efectos importantes sobre el uso vascular. Algunas acciones de estas antagonistas de endotelina, como podemos ver el bosentan, el macitentan, el citaxentan y algunos otros, eh, generan vasodilatación y tienen utilizaciones en hipertensión pulmonar, arterial pulmonar o, por ejemplo, esta propuesta de vincular un mecanismo de acción con un péptido vasoactivo, logra vasodilatación más un aumento de la excreción de sodio y agua. Eh, Hay productos que están en investigación, como este que dice SLV306 o el Daglutril, que sí es un, digamos, ya un producto que tiene nombre propio y por lo tanto autorización. Se puede utilizar en entonces insuficiencia cardíaca o en hipertensión. Ahora, vamos al péptido intestinal vasoactivo. El péptido intestinal vasoactivo se distribuye en todo el sistema nervioso central y periférico, a donde funciona como neurotransmisor peptídico. A nivel de corazón, pulmones, tracto gastrointestinal, urogenital, piel, ojos, ovarios y glándula tiroides. En el corazón, el péptido intestinal vasoactivo provoca vasodilatación coronaria y ejerce efectos sinotrópicos y cronotrópicos positivos. Es por esto que puede participar en la regulación del flujo sanguíneo coronario, en la contracción cardíaca y la frecuencia cardíaca. Entonces, el péptido intestinal vasoactivo ha sido un target farmacológico de muchísima importancia por su efecto tan importante que pudiera, digamos, manipularse desde una administración externa. Otro de los péptidos es la sustancia P, que ejerce una gran variedad de acciones centrales que involucran el péptido en el comportamiento de la ansiedad, de la depresión, las náuseas y la emesis. Es un vasodilatador arteriolar potente que produce marcada hipotensión en humanos y varias especies de animales. La vasodilatación está mediada por la liberación de óxido nítrico del endotelio. La sustancia P provoca una contracción de músculo liso venoso, intestinal y bronquial, eh, que estimula la secreción de las glándulas salivales y causa diuresis y natriuresis en los riñones. Así que, pues, como ven, sigue siendo un producto de muchísima relevancia y que aprepipan, como ven ustedes, antagonistas de la sustancia P, prevención de náuseas, vómitos inducidos por quimioterapia. Vasomera es un medicamento que se puede utilizar para la hipertensión como agonista del péptido intestinal vasoactivo. Hay algunos otros en investigación y que pues seguirán hasta que demuestren efectividad, manteniéndose de esa manera. La neurotensina, que es otro péptido, cumple una doble función como neurotransmisor y neuromodulador en el sistema nervioso central y como hormona local en la periferia. Entonces vean que de nuevo estos péptidos tienen primero que al tener un alcance orgánico, un alcance sistémico, pues logran efectivamente tener muchos efectos y muy variados. Por vía central, ejerce efectos potentes que incluyen hipotermia, antinocicepción, modulación de la neurotransmisión de la dopamina y del glutamato. Por vía periférica, causa vasodilatación, hipotensión, taquicardia, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la secreción de varias hormonas de la hipófisis anterior, hiperglucemia, inhibición del ácido gástrico y secreción de pepsina e inhibición de la motilidad gástrica. Promete usos antipsicóticos y en el tratamiento de abuso de sustancias debe tratarse los efectos secundarios. Así es que, como ustedes ven, ya
prácticamente estos no necesariamente están tan desarrollados, pero que sí tienen también alternativas de investigación muy avanzadas. El péptido relacionado con los genes de calcitonina están en grandes cantidades en las células C de la tiroides y en sistema nervioso central y periférico, en sistema cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. Por vía central causan hipertensión y supresión de la alimentación. Por vía periférica causan hipotensión y taquicardia. Entonces vean que el estudio de todos estos péptidos lo que buscan es ir marcando la pauta de posibles usos em, de, em, de aplicación o identificación de aplicaciones farmacológicas para nuevos medicamentos. Uno de los péptidos relacionados con los genes de calcitonina más potentes que se ha descubierto hasta este momento por su capacidad vasodilatadora es precisamente este péptido, el relacionado con los genes de calcitonina. Antagonistas no peptídicos de este péptido es el olcejepan y el telcajepan, que son medicamentos, como los mencionaba, de biosíntesis, medicamentos que se fabrican a partir de procesos enzimáticos y que logran entonces generar resultados prometedores para esto. La adrenomedulina es otro de ellos que está extensamente distribuida en el cuerpo. Sus concentraciones más altas se encuentran en las glándulas suprarrenales, el hipotálamo, la hipófisis, pero los niveles altos también están presentes en los riñones, pulmones, sistema cardiovascular y tracto gastrointestinal. Tiene predominantemente acciones de los vasos de resistencia en el riñón, cerebro, pulmón, extremidades posteriores y mesenterio, aunque también actúa sobre los riñones para aumentar la excreción de sodio y la liberación de renina, y ejerce otros efectos endocrinos, incluidas la inhibición de la aldosterona y la secreción de insulina. Se está estudiando como marcador de pronóstico y vean que, de nuevo, insisto, estos medicamentos están en investigación, particularmente el neuropéptido Y. Este sí se ha desarrollado ya con efectos importantes, y tenemos prácticamente tres tipos de ellos: el polipéptido pancreático, el péptido YY y el neuropéptido. De tal manera que ya se conoce, por ejemplo, que el péptido pancreático, que se secreta desde el páncreas después de las comidas y en proporción al contenido calórico, logra supresión del apetito. Entonces ya al hablar de supresión del apetito aquí, esto se convierte en un objetivo pero tremendamente interesante para la industria farmacéutica, porque logra enfocar energía en algo que podría ser muy necesario o generar mucha atracción por parte del público consumidor, que podría ser el control de la obesidad. Em, Igualmente, el péptido YY se secreta en las células L enteroendocrinas a nivel distal en proporción a la cantidad de los alimentos y produce efectos anorexígenos. Y el péptido o el neuropéptido actúa como neurotransmisor del sistema nervioso simpático y se localiza en neuronas noradrenérgicas con acciones vasoconstrictoras. Favorece, por el contrario, que las anteriores, el apetito, la hipotensión, la hipotermia, la depresión respiratoria y la activación eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Otros efectos es que favorece la vasoconstricción de vasos sanguíneos cerebrales y renales y acciones cronotrópicas e inotrópicas. Entonces, de nuevo digo, vean cómo se abre un abanico de posibilidades de interés científico para desarrollar nuevos medicamentos. En este caso, el neuropéptido Y tiene 4 receptores, y los receptores 1 y 2 tienen principalmente efectos cardiovasculares. El 4 tiene una alta afinidad por el neuropéptido Y y puede ser un receptor del neuropéptido pancreático. Y 5 están prácticamente distribuidos en el sistema nervioso central y que pueden tener efectos
sobre el control del apetito. Y pues obviamente se sabe o han sido útiles para analizar los receptores, perdón, para analizar el papel del neuropéptido Y en la regulación cardiovascular. La urotensina se expresa principalmente en sistema cardiovascular, pulmones, hígado y glándulas endocrinas y tiene efectos hemodinámicos complejos que se están investigando, induce acumulación de colágeno y fibronectina, modula respuestas inflamatorias, inhibe la liberación de insulina inducida por la glucosa y algunos de estos medicamentos que se han ya diseñado como antagonista, en este caso de la urotensina, el urantine, que tiene efectos predominantemente vasodilatadores, o el palosurán como antagonista no peptídico, se ha logrado ver que genera insuficiencia renal en modelos animales. Están en investigación y pueden generar resultados prometedores a futuro. Vamos a los eicosanoides. Los eicosanoides son sustancias que produce el cuerpo humano que están constituidas por las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y los compuestos relacionados. Y cuando hablamos de todos estos, pues tenemos que irnos inevitablemente a la cascada del ácido araquidónico para identificar qué es el efecto de todos estos componentes, ¿verdad? Y entonces, la lipoxigenasa, debemos de recordar que es la enzima encargada de producir leucotrienos presentes en leucocitos. La ciclooxigenasa 1 es la que permite una expresión em, que está normalmente funcionando porque se generan a través de este ciclo de la ciclooxigenasa 1 los prostanoides de tareas domésticas como protección epitelial gástrica, acciones vasodilatadoras renales, activación plaquetaria, broncodilatación. De tal manera que constantemente la expresión constitutiva de la COX-1 se está dando y genera todos esos resultados. ¿Qué pasa con la COX-2? La COX-2 es una expresión, se genera o se expresa, la ciclooxigenasa 2, se expresa solamente cuando hay estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? Pues trauma, golpe, lesión, que requiera de la generación de eh, prostaglandinas y leucotrienos en una situación de emergencia, de ruptura de tejido, de lesión, etcétera. Entonces, así se tiene que entender que em, las acciones de los eicosanoides tienen varios alcances a nivel vascular. Los tromboxanos tienen una capacidad vasoconstrictora potente. Las prostaglandinas generan una acción vasodilatadora a nivel gastrointestinal. Los tromboxanos y las prostaglandinas activan el músculo gastrointestinal y en vías respiratorias algunas prostaglandinas relajan el músculo liso respiratorio y otros prostaglandinas y tromboxanos contraen, estimulan el moco bronquial y causa edema en mucosa. Em, Tenemos acción de los eicosanoides en todos estos órganos, al fin y al cabo están distribuidas por todo el organismo. El óxido nítrico es otro participante, actor tremendamente importante. El óxido nítrico actúa directamente sobre la guanil ciclasa soluble para elevar los niveles de GMP cíclico en el músculo lisovascular. Sus efectos son como vasodilatador, relaja otros músculos lisos y la inhalación de óxido nítrico conduce a un aumento de flujo sanguíneo a las partes del pulmón expuestas al óxido nítrico y a la disminución de la resistencia vascular pulmonar. Algunas de las aplicaciones clínicas del óxido nítrico plantean insuficiencia respiratoria, hipóxica e hipertensión pulmonar. Em, es un gas inhalado
genera como efecto tóxico la meta-hemoglobinemia, por lo tanto hay que tener cuidado. Sin embargo, pues tiene acciones y aplicaciones clínicas importantes. Dentro de los medicamentos usados para el asma, y ya con esto vamos enrumbándonos hacia el final, tenemos que primero entender la fisiopatología del asma, en donde hay prácticamente toda una liberación de defensas y hay que entenderlo como eso y hay que entender que el asma es un descontrol de un proceso de defensas mediado por mastocitos, basófilos, por em, histamina que genera inmunoglobulinas tipo E, eh, interleuquinas de todo tipo, que al fin y al cabo terminan en cambios en las vías respiratorias que predisponen a la exacerbación del asma. Todo esto generado por un estímulo que puede ser un virus, un alergeno, en fin, cualquier estímulo que ante la que la pared eh, celular pues reaccione negativamente, va a generar toda una cascada de eventos que termina precisamente en eh, un proceso de vasoconstricción respiratoria que pues lo calificamos como asma. Em, Dentro de la farmacología, los agentes usados en el tratamiento del asma tienen que ver con, pues claramente, todos aquellos medicamentos que quieran o que tengan la capacidad de generar broncodilatación y combatir la broncoconstricción. Entonces, por ejemplo, los agonistas beta, que ya los conocemos, tienen la capacidad de favorecer eh, el AMP cíclico que permita eh, favorecer la broncodilatación. La teofilina, de igual forma, que tiene una acción directa sobre la fosfodiesterasa, o la teofilina, que también tiene un efecto directo negativo sobre la adenosina, o los antagonistas muscarínicos que tienen un efecto sobre la acetilcolina o sobre los receptores de acetilcolina y logran entonces relajar el músculo bronquial, facilitando la broncodilatación. Dentro de los agentes simpático-miméticos que podríamos tener para lograr efectos a este nivel, podemos tener la epinefrina, que es pues un estándar, la efedrina, que también es otro estándar, el isoproterenol, pero también tenemos betas selectivos, como lo veíamos, como el albuterol, la terbutalina, el metaprostereno, el pributerol, el salmeterol o el formoterol, que prácticamente los tenemos como los más utilizados en este momento en dispositivos que favorecen, como los inhaladores o como algunos otros em, productos o dispositivos que favorecen la absorción de sustancias de este tipo, que favorecen pues la broncodilatación. Las metilsantinas como la teofilina, la teobromina, la cafeína, que logran efectos de este tipo, o los antimuscarínicos como el ipatropio, el tiotropio, el euclidinio o el umeclidinio, que tienen efectos a ese nivel. Por supuesto que prácticamente los primeros que se utilizaron, los corticosteroides, como la beclometasona y todos estos que ustedes ven ahí, ya prácticamente se ha ido mejorando, digámoslo así, con las nuevas moléculas o con las moléculas más recientes, efectos que em, llevan a que los resultados sean más benéficos por parte del uso prolongado de corticosteroides o derivados esteroides de estos medicamentos, logrando mejores resultados, no solamente terapéuticos, sino de menor incidencia de efectos secundarios. Y ahí tenemos también, por otro lado, ya medicamentos que han ido orientando la acción a la inhibición de leucotrienos, como es el Montelukast o los anticuerpos monoclonales
como el Icatibant de los que les mencionaba, ¿verdad? El omalizumab, que es un medicamento que em, de igual forma, a partir de un proceso de biosíntesis, se logran resultados y se han estado viendo resultados muy prometedores. También un target terapéutico que es em, antagonizar la acción de la interleuquina 5, como el efecto del mepolizumab o el reslizumab, pues logran también resultados prometedores para este fenómeno. De esta manera terminamos este tema y concluimos entonces la materia del segundo examen parcial, del cual ustedes ya tienen esta información y en este momento pues también ya escucharon toda la propuesta y pues nos vemos próximamente. Que estén muy bien.